Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría tenerlos de vuelta en su canal favorito. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Como siempre estoy súper emocionada de compartir este nuevo vídeo con ustedes porque, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de emociones, chismes jugosos y, por supuesto, mucho amor. Si adivinaron bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a explorar un momento realmente especial en la vida de Kerem y Hande, un emotivo premio que los conmovió hasta las lágrimas y una llamada que, créanme, les robará el corazón. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra para entender la magnitud de lo que significó este momento para ellos y para todos nosotros, los fans que los adoramos. Antes de que nos adentremos de lleno en este chismecito sabroso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like y comentario al final. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Sabemos que la historia de Kerem y Hande es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Desde que los vimos por primera vez juntos en Senkalkam, quedamos completamente cautivados por su química, su talento y la forma en que se complementaban en pantalla. Esa chispa era innegable y pronto se trasladó fuera de la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero no todo fue un cuento de hadas, claro. Como todas las relaciones, tuvieron sus altibajos, sus momentos de alegría y también de tristeza. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo que se tienen siguen siendo evidentes. Precisamente hoy vamos a enfocarnos en un momento que encapsula ese cariño, ese respeto y el impacto que tuvieron como pareja, tanto a nivel personal como profesional. El premio del que les hablo fue un reconocimiento a su trabajo en Senkalkam, pero no se trataba de un premio cualquiera. Era un premio del público, un premio otorgado por sus fans, por las personas que se enamoraron de Eda y Serkan, por aquellos que creyeron en su amor y que se sintieron identificados con su historia. Y eso, mis queridos amigos, lo hacía aún más especial. Recuerdo haber visto las imágenes de la premiación y sentir una profunda emoción. Ver a Kerem y Hande juntos en el escenario, recibir ese reconocimiento, fue un momento realmente mágico. Se notaba en sus ojos la gratitud, la humildad y la conexión que aún existía entre ellos. No era solo un premio por su actuación, era un premio por haber tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero lo que realmente me robó el corazón fue la llamada que recibieron después de la premiación. Resulta que una de sus fans más leales, una persona que había estado apoyándolos desde el principio, logró contactarlos para felicitarlos por el premio. Esta fan, a la que llamaremos Elif para proteger su privacidad, había estado luchando contra una enfermedad grave durante mucho tiempo y Senkalkam se había convertido en su escape, en su fuente de alegría y esperanza. Según me contaron, Elif les dijo que verlos actuar juntos, ver a Eda y Serkan amarse incondicionalmente, le daba fuerzas para seguir luchando. Les dijo que su serie le recordaba que el amor existe, que la felicidad es posible y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Ay, chicos, se me pone la piel de gallina solo de contárselos. Imaginen la emoción de Kerem y Hande al escuchar las palabras de Elif. Imaginen el impacto que tuvo en ellos saber que su trabajo, su arte, había tenido un efecto tan positivo en la vida de otra persona. Fue un momento de profunda conexión, un momento que les recordó la responsabilidad que tenían como figuras públicas y el poder que tenían para inspirar y motivar a los demás. Según me contaron, Kerem y Hande se emocionaron muchísimo al escuchar a Elif. Se les quebró la voz, se les llenaron los ojos de lágrimas y no pudieron evitar abrazarse. No era un abrazo de pareja, era un abrazo de compañeros, de amigos, de personas que compartían un sentimiento de gratitud y admiración hacia alguien que los había apoyado incondicionalmente. Después de la llamada, Kerem y Hande decidieron hacer algo especial por Elif. Le enviaron un mensaje personalizado, la invitaron a conocerlos en persona y le prometieron que siempre estarían ahí para apoyarla. Y aunque no sé si llegaron a conocerse en persona, el gesto fue suficiente para demostrarle a Elif que su apoyo significaba mucho para ellos y que su historia la había conmovido profundamente.
Esta historia, mis queridos amigos, es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la bondad y del poder del amor. Nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces las apariencias engañan, existen personas genuinas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a usar su plataforma para hacer el bien. Y hablando de Kerem y Hande, creo que es importante reconocer que, más allá de su relación amorosa, son dos personas talentosas, trabajadoras y con un gran corazón. Han demostrado una y otra vez que están comprometidos con su trabajo, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos y que están agradecidos por el apoyo de sus fans. Es cierto que su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, pero eso no significa que debamos dejar de admirarlos o de apreciar el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Al contrario, creo que debemos celebrar su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. Y volviendo al tema del premio y la llamada de Elif, creo que es importante destacar que este momento no solo fue significativo para Kerem y Hande, sino también para todos nosotros, los fans que los apoyamos incondicionalmente. Nos recordó que somos parte de una comunidad, que compartimos un amor común por estos dos artistas y que juntos podemos hacer la diferencia. Me acuerdo de haber visto comentarios en las redes sociales de fans de todo el mundo que se sentían identificados con la historia de Elif. Muchos compartieron sus propias experiencias de lucha contra enfermedades, de superación personal y de cómo Senkalkapm les había ayudado a encontrar esperanza y motivación. Fue realmente inspirador ver cómo una serie de televisión podía tener un impacto tan positivo en la vida de tantas personas. Y es que al final del día, eso es lo que importa, ¿no? No importa si Kerem y Hande están juntos o no, lo que importa es que su trabajo ha tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo y que han logrado crear una comunidad de fans leales que los apoyan incondicionalmente. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean a Kerem y Hande en pantalla, recuerden esta historia. Recuerden el premio, la llamada de Elif y el impacto que tuvieron en la vida de tantas personas. Y recuerden que, más allá de la fama y el glamour, son dos personas reales, con emociones, con sueños y con la capacidad de inspirar y motivar a los demás. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me emociona mucho hablar de Kerem y Hande porque siento que son parte de mi vida, que los conozco y que los apoyo en todo lo que hacen. Y sé que muchos de ustedes se sienten igual que yo, así que espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero hablamos del emotivo premio que recibió Kerem y Hande por su trabajo en Senkalkapm, un premio otorgado por sus fans y que significó mucho para ellos. Segundo, les conté la historia de Elif, una fan que luchaba contra una enfermedad grave y que encontró esperanza y motivación en la serie. Y tercero, reflexionamos sobre el impacto que tuvieron Kerem y Hande en la vida de tantas personas y la importancia de la empatía, la bondad y el poder del amor. Así que, mis queridos amigos, recuerden siempre que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la esperanza puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros y que juntos podemos hacer la diferencia. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, por su apoyo incondicional y por su cariño. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Qué sintieron al escuchar la historia de Elif? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkapm? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Y finalmente quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque la historia que les conté es mucho más profunda y tiene muchas más aristas que quiero compartir con ustedes. Agarren sus palomitas y pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar este momentazo de Kerem y Hande. Vamos a empezar por la premiación en sí. A ver, cuéntenme, ¿quién de ustedes vio la alfombra roja? Uf, qué despliegue de glamour. Hande lució un vestido
Ay, chicas, un sueño. Impecable, radiante como una verdadera estrella. Y Kerem, ni se diga, con ese traje que lo hacía ver. Ay, Dios mío, que me da algo. Elegante con esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Se veían espectaculares. Se notaba que estaban emocionados, pero también un poco nerviosos. Sabían que todas las miradas estaban puestas en ellos, y no era para menos. Recuerdo que durante la ceremonia, cuando anunciaron que Senkalkam había ganado el premio, el estadio se vino abajo. Era una locura. Gritos, aplausos, pancartas con sus nombres. Una verdadera fiesta. Y cuando Kerem y Ande subieron al escenario, ay, chicos, fue un momento épico. Se tomaron de las manos, se sonrieron y se notaba la complicidad que existía entre ellos. El discurso fue, sin palabras. Kerem empezó agradeciendo a todos los fans por su apoyo incondicional. Dijo que este premio no era solo para ellos, sino para cada una de las personas que habían creído en Eda y Serkan, que se habían emocionado con su historia de amor y que los habían acompañado en este viaje. Ande, por su parte, habló de la importancia de Senkalkam para ella. Dijo que había sido un proyecto que le había cambiado la vida, que le había permitido crecer como actriz y como persona, y que siempre estaría agradecida por la oportunidad de haber interpretado a Eda. Pero lo que realmente me llegó al corazón fue cuando Ande se quebró al hablar de los fans. Dijo que eran la razón por la que estaban ahí, que su amor y su apoyo eran el motor que los impulsaba a seguir adelante y que nunca olvidarían lo que habían hecho por ellos. Ay, chicos, ahí fue cuando me empezaron a caer las lágrimas. Verla tan emocionada, tan agradecida, fue realmente conmovedor. Y después vino el abrazo. ¡Ay, el abrazo! Un abrazo sincero, lleno de cariño, de respeto. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Se abrazaron fuerte, se susurraron algo al oído, y se notaba que estaban compartiendo un momento muy especial. Fue un abrazo que hizo suspirar a todo el mundo. Pero la noche no terminó ahí, claro que no. Después de la premiación, hubo una fiesta. ¿Y qué fiesta? Música, baile, risas. Un ambiente increíble. Kerem y Ande se veían relajados, disfrutando del momento, celebrando el éxito de Senkalkam. Se tomaron fotos con los fans, firmaron autógrafos, bailaron juntos. Fue una noche mágica. Y ahí es donde entra la historia de Elif. A ver, les cuento un poco más sobre ella. Elif era una chica joven, llena de vida, de sueños. Pero lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad grave que cambió su vida por completo. De repente se vio obligada a pasar largas horas en hospitales, sometiéndose a tratamientos dolorosos, luchando contra la incertidumbre y el miedo. Pero Elif era una guerrera. Nunca se rindió. Siempre mantuvo una actitud positiva, una sonrisa en el rostro y una esperanza en el corazón. Y en medio de toda esta tormenta, encontró un refugio en Senkalkam. Se enamoró de la historia de Eda y Serkan, se identificó con sus personajes, se emocionó con sus alegrías y sus tristezas. La serie se convirtió en su escape, en su fuente de inspiración, en su recordatorio de que el amor existe y que la felicidad es posible. Elif era una fan muy activa en las redes sociales. Siempre comentaba los episodios, compartía sus opiniones, defendía a sus personajes favoritos. Era parte de la comunidad de fans de Senkalkam. Y a través de las redes sociales, logró contactar a Kerem y Ande. Les contó su historia, les agradeció por haber creado una serie que le había dado tanta alegría y esperanza, y les dijo que los admiraba profundamente. Imaginen la emoción de Kerem y Ande al leer el mensaje de Elif. Se sintieron conmovidos, inspirados, y decidieron hacer algo especial por ella. La llamaron por teléfono, la felicitaron por su valentía y su actitud positiva, y le agradecieron por su apoyo incondicional. Según me contaron, la llamada fue muy emotiva. Elif les dijo que verlos actuar juntos le daba fuerzas para seguir luchando, que su serie le recordaba que nunca debía perder la esperanza y que siempre había una luz al final del túnel. Kerem y Ande se emocionaron muchísimo al escuchar sus palabras. Se les quebró la voz, se les llenaron los ojos de lágrimas y no pudieron evitar abrazarse. Después de la llamada, Kerem y Ande decidieron enviarle a Elif un mensaje personalizado. Le agradecieron por su apoyo, le dijeron que la admiraban por su valentía y le prometieron que siempre estarían ahí para apoyarla. También le enviaron algunos regalos,
una foto autografiada, una camiseta de Senkalkapm y una carta escrita a mano. Elif se sintió muy feliz y agradecida por el gesto de Kerem y Hande. Dijo que había sido el mejor día de su vida y que nunca olvidaría lo que habían hecho por ella. Su historia se hizo viral en las redes sociales y conmovió a miles de personas en todo el mundo. Y es que, mis queridos amigos, esta historia es un ejemplo de cómo el arte puede tener un impacto positivo en la vida de las personas. Senkalkapm no era solo una serie de televisión, era un mensaje de esperanza, de amor, de superación personal. Era una historia que conectaba a personas de diferentes culturas, de diferentes edades, de diferentes países. Era una comunidad que compartía un amor común por Kerem y Hande y por sus personajes. Y Kerem y Hande, a pesar de su fama y su éxito, nunca olvidaron a sus fans. Siempre se mostraron agradecidos, cercanos y dispuestos a usar su plataforma para hacer el bien. Su gesto con Elif es una prueba de su humildad, de su bondad y de su gran corazón. Es cierto que su relación amorosa no funcionó, pero eso no significa que debamos dejar de admirarlos o de apreciar el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Al contrario, creo que debemos celebrar su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, incluso después